Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Eriani Gutiérrez. Les voy a estar hablando sobre la verificación de las escrituras. Y podríamos decir que estas mismas afirman ser inspiradas por Dios. Pues la misma palabra de Dios afirma que ella ha sido inspirada por Dios y no por hombres. Sus promesas garantizan que el Espíritu Santo habló a los apóstoles y les guió en lo que escribían de su parte. Segundo Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El mismo Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por inspiración especial de Dios, pues la frase "y dijo Dios" o su equivalente, esta se emplea más de 2.600 veces. Esto quiere decir que la historia, la ley, los salmos y los profetas se afirma que todo esto fue escrito por hombres bajo la inspiración misma de Dios. Cristo mismo endosó el Antiguo Testamento, lo citó y vivió en armonía con sus enseñanzas. Él endosó su verdad y así también lo hicieron cada uno de los apóstoles. La inspiración de los evangelios también está garantizada por la promesa de Cristo de que el Espíritu Santo traería a la memoria a los apóstoles todas las cosas que les había enseñado y que el mismo Espíritu los guiaría a toda verdad. En todas partes, el Nuevo Testamento declarando con autoridad la abrogación de las antiguas leyes. Por lo tanto, si el Antiguo Testamento es inspirado, también podríamos decir o podemos afirmar que también el Nuevo Testamento lo es. Pues los mismos profetas, el mismo Pablo, los mismos apóstoles pueden afirmar que cada una de las cosas que ellos decían o la autoridad que provenía de ellos no era por ellos mismos, sino que era una autoridad totalmente divina. Esto quiere confirmar de que sí, de que esas son inspiradas realmente por el mismo Dios. También podemos decir que tienen toda la apariencia de inspiradas. La misma Biblia se presenta ante el tribunal y, por así decirlo, con un buen testimonio con respecto a sus autores. La Biblia misma fue escrita por hombres cuya honestidad e integridad no pueden ser puestas en tela de juicio. Y con respecto a su contenido, esta encierra la relación más sublime de Dios que conoce el mundo. En lo que respecta a su influencia, ella ha proporcionado luz salvadora a naciones e individuos y posee un poder infalible de conducir hombres a Dios y transformar su carácter. En lo referente a la autoridad, esta llena los requisitos de corte final de apelaciones en religión, de manera que los cultos falsos hayan necesario citar sus palabras con el objeto de hacer impresión en el público. También podemos decir de que su misma actualidad puede apelar o puede dar apariencia, confirmarnos que ellas son inspiradas, pues es uno de los libros más antiguos de la historia. Sin embargo, el más moderno nunca pasa de moda, sino que sus palabras siguen transformando vidas, sigue inspirando corazones y sigue dándole a las personas algo nuevo en que creer de Dios. Esto quiere decir que sin importar su antigüedad, ella sigue estando actualizada. También podemos decir que uno siente que ellas mismas son inspiradas. En Isaías 59:21 dice: el mismo espíritu que habló por los profetas debe entrar en nuestro corazón para convencernos que comunicaron fielmente el mensaje que él les dio. Y aquí en nuestro libro de estudio nos presenta una pequeña historia de una señora. Y se las voy a relatar. Pero usted no cree en este libro, ¿no es cierto?, dijo un profesor de un colegio en Nueva York a una señora cristiana que había estado asistiendo a clase bíblica. Claro que sí, respondió la señora. Sucede que conozco personalmente
al autor. Ella había expresado una de las razones más poderosas para creer que la Biblia es la palabra de Dios, es decir, el llamado nuestro interno, puesto que la Biblia nos habla en un tono que nos hace sentir que esta misma procede de Dios. Dios en su palabra es el único testimonio adecuado con respecto a sí mismo. De igual manera, su palabra no podrá ser creída verdaderamente por el hombre hasta que no haya sido sellada por el testimonio del mismo Dios. Bien, continuamos. Entonces, podríamos decir que el mismo espíritu que habló por los profetas, este mismo, debe entrar en nuestro corazón para convencernos que ellos comunicaron fielmente el mensaje que él les dio. Por lo tanto, aquellos que han creído interiormente, enseñados por el Espíritu Santo, confirman firmemente en las Escrituras, y las Escrituras son su propia evidencia, y no se las debe sujetar legalmente a pruebas y argumentos, sino que obtienen por el testimonio del Espíritu esa confianza que merece. Entonces, podemos decir que para saber o entender que son inspiradas, nosotros mismos debemos de sentirlo. El mismo Espíritu Santo nos confirma en nuestro espíritu que esta es la palabra de Dios y que viene de Dios. O sea, que una persona que no tiene el Espíritu Santo en su corazón no puede confirmar, no puede sentir que ellas son inspiradas, sino que es necesario que el mismo autor de esta palabra reine en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que nosotros podamos sentir en sí que ellas son inspiradas. Otro de los puntos que podemos decir es que estas mismas demuestran ser inspiradas. La defensa intelectual de la Biblia tiene su sitio, pero después de todo el mejor argumento es el práctico, pues la Biblia ha influenciado civilizaciones, ha transformado vidas, ha traído luz, inspiración y consuelo a millones de seres y su labor o trabajo continúa. En Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Esta penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en este libro que nosotros estudiamos, hablaba sobre un ejemplo. El doctor Eugenio Stock, él decía un ejemplo, ¿verdad?, de una caja de fósforos, de cuando una persona buscaba un fósforo, ¿verdad?, se lo daban dentro de un papelito, y dependiendo de el ver la contextura del fósforo, probarlo, nosotros íbamos obteniendo evidencias de que ciertamente era el fósforo aún estando fuera de su caja, donde viene normalmente. Entonces, por eso es que nosotros podemos decir que la Biblia demuestra ser inspirada, no por cómo esté por fuera o por las hojas que puedan utilizar para ellas o tal vez en la imagen que pueda tener afuera, sino por cómo ella ha transformado vidas, por como la misma palabra de Dios ha cambiado civilizaciones, ha cambiado el carácter de la gente, ha traído luz, ha traído inspiración, ha traído un gozo en momentos de tristeza a muchas personas. Y aún todavía la labor de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, continúa generación tras generación. Por estos mismos hechos, ella misma demuestra ser inspirada por Dios. Así que hasta aquí mi tema. Espero que hayan entendido bien lo que es la verificación de las Sagradas Escrituras. Yo en lo personal puedo decir que ha sido un tema que ha entrado en mi corazón y me ha traído muchas enseñanzas que tal vez no conocía, porque algunas veces nosotros estudiamos la Biblia, la leemos,
pero en realidad no sabemos cómo explicarle ciertamente a las personas que esto que leemos, que esto que estudiamos, que esto que nosotros hablamos eh, es ciertamente inspirado por Dios, es ciertamente la palabra de Dios, es ciertamente el mismo Dios hablando, aunque haya sido escrita por hombres como tú y como yo. Así que Dios te bendiga. Espero que este tema haya sido de gran bendición para tu vida.